participantes de Derecho Internacional Privado. Les habla la profesora Judith Torrealba. El día de hoy venimos a establecer nuestra segunda clase en la cual vamos a explicar una serie de situaciones o de circunstancias inherentes a lo que conocemos como el derecho internacional privado. El día de hoy vamos a hacer un esbozo o vamos a explicar en términos generales lo que vamos a estudiar y vamos a evaluar en lo que tiene que ver el tema del derecho internacional privado, sus características, su origen histórico, cómo todo esto influye. Vamos a hablar un poco de sencillamente lo que tiene que ver con el Código Bustamante. Aparte de hablar del Código Bustamante, vamos a establecer y vamos a explicar otros esquemas fundamentales inherentes y enlazados a lo que tiene que ver con la idea y el alcance de lo que corresponde o de lo que conforma la materia. Vamos a hablar de la evaluación y vamos sin lugar a dudas a ir construyendo ese impacto, ese esquema o ese enfoque. Debo recordar que para todos mis alumnos, mis alumnas, recuerden que mi número para cualquier duda es el 0424-704-3899 y a su vez necesito que de cierta forma se establezca, se estipule la idea de que ya nos encontramos terminando las respectivas evaluaciones y pues lógicamente vamos a hacer unos foritos, unas cosas para poder discutir. Básicamente en la clase anterior estuvimos hablando sobre el alcance que presenta el derecho internacional privado. Por eso yo mandé a hacer ciertas actividades que son propias y son inherentes. Mandé a hacer en la primera actividad un paisaje mental y en la segunda actividad vine a establecer el tema de un foro y voy a reseñar el conjunto de una tercera actividad que va a consistir en lo concerniente y en lo inherente a que realicemos una línea de tiempo. Claro, hay que reseñar algo y quiero dejar algo muy claro. La materia de Derecho Internacional Privado la vamos a dividir en tres factores fundamentales. Primeramente, vamos a trabajar con el paisaje mental, el cual se va a basar en una guía que se encuentra en la plataforma, que es de nociones básicas de Derecho Internacional Privado, de la profesora Tatiana B. Matkel. ¿Por qué quiero que trabajemos con la guía de la profesora Tatiana B. Matkel? ¿Por qué quiero que sea con Tatiana B. Matkel? Porque sencillamente Tatiana B. Matkel, aunque ya está fallecida, fue una profesora pionera en Venezuela en torno a lo que tiene que ver a lo inherente de lo que fueron las novedades del derecho internacional privado. Hay que destacar de que Tatiana B. Matkel, aparte de todo, fue profesora fundadora de la Cátedra de Derecho Internacional Privado de la Universidad Central de Venezuela, fue miembro de número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y a su vez es escritora de muchos libros involucrados en Derecho Internacional Privado, así como fue coordinadora fundadora de la Maestría de Derecho Internacional Privado de la Universidad Central de Venezuela. Es por eso que, tomando la trayectoria de Tatiana B. Matkel, que lamentablemente murió en el año 2016, he querido establecer el aspecto de lo que vamos a desarrollar en torno a aspectos prácticos y esquemas de lo que el derecho internacional privado comprende. ¿Qué vamos a estudiar? Tenemos entonces en el paisaje mental, tenemos un aspecto fundamental que la materia la vamos a dividir en tres aspectos fundamentales. ¿Qué vamos a estudiar fundamentalmente?
Vamos a estudiar, primeramente, vamos a borrar aquí. Vamos a estudiar las nociones básicas del derecho internacional privado. Partiendo de nociones básicas, ¿por qué? Porque sencillamente basándonos en esas nociones básicas del derecho internacional privado, vamos a construir un esquema de llegar a lo que es el concepto, el cual ya la clase pasada lo desarrollamos. Vamos a hacer en esquema de ese concepto unas características. Vamos a estudiar las características del derecho internacional privado, que ya también la clase pasada las hablamos. Vamos a hablar de una tipología, porque recordemos que hay ciertos tipos de cosas que comprenden el derecho internacional privado que ya las discutimos la clase pasada. Y vamos a tratar de dejar muy claro el hecho de lo que son las posturas que se manejan en el derecho internacional privado y vamos a tocar aspectos fundamentales como lo que tiene que ver con temáticas como el caso de la Ley 40, que la Ley 40 se convierte y vamos a definir un poco lo que es la Ley 40, que es cómo tiene que pensarse ante un juez penal una cuestión jurídica marcada de internacionalidad y que dicho juez debe de pensar si debe de usar la ley propia de su territorio basado en soberanía o si tiene que de cierta manera construir un esquema basado en sencillamente usar las normas inherentes al derecho extranjero. Entonces, partiendo de esto, vamos a hablar un poco de las nociones básicas del derecho internacional privado, vamos a estudiar conceptos, características y tipología, a su vez de estudiar conceptos, características y tipología, vamos a construir y vamos a hacer un esquema fundamental, que el esquema fundamental se va a basar en esencia en nosotros construir. Bajo estas ideas voy a hacer un ejemplo de lo que quiero que ustedes desarrollen. Vamos a hacer, por ejemplo, nociones básicas del derecho internacional privado. Hacemos un cuadro y empezamos a sacar como de una tela de araña se tratara los diferentes esquemas del contenido de lo que nos está estableciendo. Así como les puedo mencionar aquí, lo que les está estableciendo Tatiana B. Matkel en su capítulo de nociones básicas del derecho internacional privado y cuál va a ser el respectivo alcance del mismo. A su vez, tenemos que establecer el hecho fundamental y primordial que de cierta manera la ley de derecho internacional privado viene concatenadamente a construir y a edificar el alcance pleno y absoluto de decirnos y reseñarnos cómo desde el año de 1998, que es la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, cómo vamos a hacer la construcción de esquemas no solo como Venezuela trata la idea de qué tipo de regulaciones conllevan y se construyen a fines del logro cabal y común de lo que concierne y corresponde a la explicación y al esquema de a lo que el derecho internacional privado amerita. Es por eso, y partiendo de esta iniciativa, es que vamos nosotros, a la luz de la Ley de Derecho Internacional Privado, vamos a hacer comentarios elementales, comentarios básicos, porque básicamente, ¿qué es lo que nos interesa de la materia? Nos interesa
que tengan claro las nociones básicas, las cuales van a ser traducidas en ese paisaje mental que ustedes van a desarrollar. Seguidamente vamos a construir un foro de discusión donde vamos a hablar de la importancia que originalmente trajo para el derecho internacional privado latinoamericano el aspecto de la entrada en vigencia del Código Bustamante en el año de 1928, y se llama Código Bustamante por su origen de que el representante de la Organización de Estados Americanos era de apellido Bustamante y que se aprobó en La Habana, Cuba. Vamos a estudiar el alcance pleno que puede tener o que tiene la ley, y de este Código Bustamante, lógicamente, vamos a hacer el foro de discusión que ya se está señalando. Por su parte, vamos a señalar, así como estas nociones básicas que se encuentran, vamos a señalar el hecho de tener que construir una línea de tiempo que nos explique la aplicabilidad de ese Código Bustamante y cómo el mismo, desde 1928 hasta 1998, es decir, durante 70 años, tuvo un aporte importante para las relaciones del derecho internacional privado venezolano. Y finalmente vamos a estudiar el alcance que nos presenta la Ley de Derecho Internacional Privado del año 1998 y cómo la misma, durante 24 años de vigencia, ha ido presentando avances y retrocesos, lo que ha conllevado a que de cierta forma, con el aspecto de tener la ley, sus avances y respectivos retrocesos, poder entonces finalmente construir un círculo de conocimiento que nos conlleve y nos promueva el aspecto fundamental, el cual consiste en venir y reiterativamente construir lo que para nosotros estipula y establece el hecho de tener todo el esquema y toda la estructura a lo que el derecho internacional privado comprende. El día lunes vamos a tener una clase en la cual vamos de modo remoto a explicar el contenido del derecho internacional privado, de la ley que en Venezuela está rigiendo, y a su vez que vamos a tener el contenido de lo que tiene que ver o de lo que en Venezuela la ley rige o constituye. Sin lugar a dudas vamos a construir nociones básicas, importancia, la línea de tiempo, para finalmente lograr tener un esquema y una panorámica completa, dado que para el 15 de julio tenemos que ya finalmente haber terminado actividades plenas, tener calificaciones y poder entonces tener establecido el cometido de la materia, que es el cumplir con esto. Entonces, bien, partiendo de este esquema o partiendo de este enfoque, tenemos que reseñar que la Ley de Derecho Internacional Privado, vamos a estudiar todos sus criterios, partiendo no solamente desde sus nociones básicas, partiendo no solamente desde el alcance que puede tener sencillamente la situación de tener que construir o edificar un criterio de cómo debe comportarse el derecho ante la existencia de un vínculo, sea real, sea personal, sea familiar, sea mercantil, sea procesal, sea contractual, sea penal, cómo debe de comportarse ante el hecho de la vinculación
cuando dos o más estados están presentes y cómo Venezuela tiene el respectivo trato. Ustedes dirán, pero realmente esto en la práctica se aplica. Sí, se aplica mucho. Les puedo decir que en la práctica se está presentando un fenómeno bastante importante, que es el fenómeno de los niños apátridas que nacieron antes del 2019 en países como Colombia, y en los cuales la legislación colombiana no les quiso dar una nacionalidad a la luz de que no les quiso aplicar el criterio del jus soli, y nos encontramos entonces con esa práctica reiterada de tener que venir a establecer inserciones de partida, de tener que venir a establecer otros aspectos, y cómo por ende al venir a establecer esos otros aspectos lleva consigo al hecho de tener que hacer una debida deconstrucción de cómo el derecho internacional privado venezolano está presente. ¿Cómo actuar ante la migración notoria que existe a nivel global de venezolanos, ante los negocios jurídicos e intereses que puedan propinarse, ante el nacimiento de familias interculturales, ante el nacimiento de relaciones jurídicas entre extranjeros y con nacionales, y cómo esto, que tal vez cuando hace muchos años no era Venezuela un estado migrante, sino por ende era un estado receptor, se tomaba en cuenta y se establecía como el mecanismo idóneo o el mecanismo directo que tenía que tomarse. Entonces ya tenemos claro que del libro de Tatiana Matkel vamos a hacer entonces un paisaje mental. ¿Cómo es un paisaje mental? Un paisaje mental es un cuadro o un criterio más extenso a un mapa mental. Puede tener dibujos, puede tener gráficos, puede tener de cierta manera, puede ser un híbrido entre una infografía con un paisaje mental, y él mismo debe tener las ideas más importantes reflejadas en torno a lo que se trata este esquema. ¿Qué programa les sugiero que pueden usar? Pueden usar programas como Canvas, pueden usar un programa como es PowerPoint. Yo por lo menos trabajo mucho con PowerPoint, me gusta trabajar bastante con PowerPoint, el hecho de hacer paisajes mentales, y queda a su realización libre cómo ustedes van a sacar los conceptos más importantes de la guía de Tatiana B. Matkel de lo que son las nociones básicas. Sobre lo que tiene que ver a la importancia del Código Bustamante, esa evolución histórica del Código Bustamante, cómo a nivel latinoamericano el Código Bustamante tuvo un auge específico. Ya en el aula hay un foro abierto, donde ustedes a nivel de discusión pueden establecer esa importancia. Realmente el Código Bustamante, como primer cuerpo normativo establecido de modo especial en materia de derecho internacional privado, establece una pauta, o realmente es sencillamente bajo el auge de la Ley de Derecho Internacional Privado de 1998 que se construyó un verdadero derecho internacional privado venezolano con otros estados. Recordando que aún hoy en día tenemos países que siguen aplicando el Código Bustamante como norma supletoria, dado que no presentan la existencia del derecho internacional privado. De esto vamos a hacer entonces una línea de tiempo de esa evolución del derecho internacional privado en lo que tiene que ver con el auge del Código Bustamante, hasta llegar sencillamente a la idea de lo que corresponde a la Ley de Derecho Internacional Privado. Vamos a hacer una evolución de los 70 años de vigencia del Código Bustamante en Venezuela desde 1928 hasta 1998. Y por último, el día lunes vamos a dedicar la clase en específico y en especial es hablar a la Ley de Derecho Internacional Privado en todo su contenido, del cual ahí van a salir unas actividades como puede ser un verbo icónico, puede ser un mapa conceptual, puede ser una red semántica, donde va a quedar bastante claro, junto con otro foro, bastante claro lo que vamos a desarrollar de la importancia de la Ley de Derecho Internacional Privado, y con eso sencillamente cerraremos el tema de la materia, porque en estos tres cuerpos normativos vamos a resumir
el alcance de lo que tiene que ser las nociones básicas del derecho internacional privado. Ahora bien, hay que reseñar algo que me llama siempre la atención. Entonces tenemos nociones básicas, el paisaje mental ya está abierto, el foro ya está abierto, el código Bustamante, una línea de tiempo del código Bustamante que abriré el día de hoy, y el lunes discutiremos la ley de derecho internacional privado en su alcance pleno. Ahora bien, aparte de esto, debemos entrar a establecer que el derecho internacional privado está formado por unos principios. Primeramente, encontramos principios propios del derecho internacional privado, como es el Let 40. El Let 40, que vamos a estudiarlo el día de hoy. Y tenemos otro principio que vamos a estudiar el día de hoy, de sobremanera, que es la lex mercatoria. Ustedes dirán, cuando se habla de Let 40 y de lex mercatoria, ¿a qué se refiere? ¿O a qué aspecto está haciendo mención la profesora? Porque sin lugar a dudas, la Let 40 y la lex mercatoria son dos principios totalmente distintos el uno del otro. ¿Qué podemos decir de la Let 40? La Let 40 es sencillamente, nos hace mención a la necesidad a la ley aplicable. El reto del derecho internacional privado es nosotros saber cuál va a ser la ley susceptible de utilización. ¿Y a qué se refiere la ley susceptible de utilización? Que nosotros vamos a ver aquí, por medio de este esquema de ley susceptible de utilización, vamos a ver sin lugar a dudas a qué alcance quiero llegar, cómo quiero llegar, qué quiero construir y qué debo construir. En este esquema del alcance que quiero llegar, qué quiero hacer y qué debo construir, es ahí que parte, sin lugar a dudas, el alcance pleno y absoluto de lo que quiero yo como sujeto edificar en plenitud para poder entonces establecer cuál va a ser la norma que no me va a causar uno de los grandes problemas de no tomar en cuenta a la Let 40, que es algo que conocemos como la incompetencia. Pero voy a marcar esa incompetencia en rojo. Voy a marcar esa incompetencia en rojo para que quede bastante claro y que no se nos olvide el esquema. Incompetencia. ¿Y qué es esa incompetencia? Esa incompetencia se nos construye o se nos establece en una idea plena, previa y absoluta, es que si no tomamos en cuenta las normas establecidas en la Ley 40, que nos habla del criterio de la aplicabilidad de la norma establecida cuando se están en presencia conflictos entre dos o más estados. Este es el norte pleno, previo y verdadero de lo que construye al derecho internacional privado. Sin embargo, nos encontramos un aspecto fundamental. El aspecto fundamental es que esa Ley 40, aparte de ser el auge pleno y absoluto de lo que construye
al derecho internacional privado, también nos encontramos que sencillamente más que todo, la ley FORI se aplica para relaciones que inicialmente, bajo su naturaleza, son de carácter no comercial. Porque para nosotros poder explicar el alcance de un aspecto comercial, encontramos a la lex mercatoria. ¿Y qué se conoce como lex mercatoria? La lex mercatoria está definida en la Ley de Derecho Internacional Privado. Y la ley mercatoria nos habla de un alcance fundamental. Y sencillamente la misma lo que busca es establecer que la ley mercatoria es el conjunto de actividades que a nivel comercial se llevan a cabo y que las mismas, al llevarse a cabo, lo que buscan de sobremanera es una construcción basada en un diseño o un escenario bajo el cual lo que se pretenda es sencillamente propinar a aquel participante de estas relaciones sea a nivel internacional, es el conjunto de actividades que a nivel comercial se llevan a cabo entre las mismas y que a nivel internacional están basadas por dos aspectos: por la costumbre y por la norma. Entonces, partiendo de estos dos principios esquemáticos del lex fori y del lex mercatoria, sin lugar a dudas vamos a construir el esquema pleno y absoluto de lo que tiene que conformar o lo que tiene que establecer el alcance y el avance a lo que comprende las relaciones o los pilares en el derecho internacional. Hay que destacar, por su parte, que no solamente tenemos un esquema o una evidencia que nos habla de la existencia de la ley FORI y de la ley mercatoria, como sencillamente conceptos que sean propios del derecho romano. Porque por más que acogen un latinismo, más que todo en el ámbito de la ley mercatoria, estamos hablando que su mayor auge, aunque puede venir históricamente desde la Edad Antigua, con los fenicios como navegantes, pero recordemos que es a partir de la Edad Media donde se le da un reconocimiento pleno a la existencia del derecho internacional privado como auge de las relaciones entre particulares de diferentes estados. No viene a ser sino hasta la época feudal, bajo el esquema del feudalismo, donde se le da un esquema y un avance a esa lex mercatoria, en la cual la lex mercatoria lo que va a tratar es de garantizar seguridad jurídica
porque eso es lo que busca en finalidad, sea con el tema de ley aplicable, como se dice en la ley FORI, o sea la seguridad jurídica que se busca en los negocios jurídicos que se realizan inherentes a actos de comercio en la ley mercatoria, para poder conformar entonces un esquema pleno de lo que corresponde y de lo que le es inherente a la dinámica de lo que tiene que ver y lo que tiene que construir el derecho internacional privado en el plano de sus relaciones. Es por ello entonces que, dejando claro el alcance y el esquema de la ley mercatoria, que aún naciendo en una época tan importante como es el feudalismo, es basándonos en ella que podemos hacer un debido o una debida deconstrucción que puede conllevar a una idea plena y absoluta, y esa idea plena y absoluta es la coexistencia. Es la necesidad de crear en los negocios jurídicos marcados de actos de comercio, marcar sin lugar a dudas la existencia y la esencia de relaciones vinculadas que lleven a que, no importando a qué nacionalidad pertenezcan las partes esencialmente establecidas, se pueda cumplir de sobremanera con el respectivo alcance. Tengo que reseñar que esos son los principios fundamentales de Ley FORI y Ley mercatoria. Ahora bien, quiero hacer énfasis en otro aspecto. El día lunes, en clase sincrónica, vamos a tocar y hacer el abordaje de lo que tiene que ver con la ley de derecho internacional privado. Así que, por favor, para el día lunes, le pido a ustedes, queridos y estimados participantes, que por favor tengan en su haber y en sus manos la respectiva o el respectivo instrumento normativo, reseñando que la Ley de Derecho Internacional Privado, vamos a darle los datos de la ley. Disculpen. La Ley de Derecho Internacional Privado se basa en ser la ley número 36.511 de fecha 06/08 de 1998. Vamos a trabajar bajo ese esquema de la ley como tal vigente, y partiendo de esa ley vigente vamos entonces a construir y vamos a estudiar los diferentes elementos que a la misma abordan, que a la misma comprenden, y que bajo ella es que vamos a hacer la debida deconstrucción de lo que vamos a ir desarrollando en lo que son estas actividades. A su vez, debe reseñarse que tenemos que dejar claro que la ley, la cual se encuentra conformada aproximadamente de 64 artículos, nos enseña un esbozo de lo que es el alcance de la misma y cómo, en nombre de ella y a través de ella, debemos de configurar el respectivo alcance a lo que ella le es atinente e inherente.
Por eso vamos a hacer el día lunes un recorrido bastante interesante de la ley y vamos a establecer las actividades que ya señalé, un verbo icónico, paisaje mental, un foro, un mapa mental, una red semántica, para poder entonces terminar con lo que es el alcance de lo que corresponde y es inherente a la respectiva materia. Otra cosa que debemos de reseñar es, muchachos, que de cierta manera necesito entonces para el día lunes esta ley para que por favor se conecten, estén de modo sincrónico para poder tener una interacción un tanto interesante, vayan haciendo su respectiva lectura de la Ley de Derecho Internacional Privado y el día lunes discutiremos algunos aspectos importantes de la ley para dar, por lo tanto, cierre a lo que es el alcance de la materia. Ya saben, cualquier duda en torno a lo que tiene que ver con la materia, pueden comunicarse conmigo por medio del foro o por medio de mi número 0424-704-3899 y pues estaremos en contacto, muchachos. De verdad, pues como siempre, ha sido un placer para mí haber estado para ustedes el día de hoy, habiendo hecho pues un avance importante y significativo a lo que es la materia y de verdad pues estaremos en contacto. Ya saben, muchachos, nos vemos el lunes, Dios mediante, en clase sincrónica. La coordinación les informará la hora y espero pues de su asistencia. Se despide atentamente la profesora Judith Astorrealba. Les deseo un maravilloso día y Dios mediante nos veremos el día lunes.